Zohar, el libro del esplendor. Antes de adentrarnos en este capítulo, quiero hacer una pausa para agradecer profundamente que sigas aquí, acompañando este espacio de Cábala desde cero. Cada visita, cada escucha, cada momento dedicado a estos textos forma parte de un proceso que va más allá del estudio. Es un trabajo interior constante. El capítulo 15 de Bereshit nos introduce en uno de los momentos más decisivos, el establecimiento del pacto. No se trata solo de una promesa, sino de un proceso que atraviesa la duda, la oscuridad y la transformación. Aquí, la relación entre lo humano y lo divino adquiere una forma más profunda, más exigente y más real. Este capítulo no se comprende únicamente desde lo narrativo, sino desde lo que despierta en quien lo estudia. Por eso, más que avanzar, lo que hacemos es entrar. Y si estás aquí, es porque ya has comenzado. El pacto entre las partes. Bereshit, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Dios a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. La expresión «después de estas cosas» conecta este momento con lo ocurrido previamente, pero también indica una transición interior. Abram ha atravesado una confrontación externa y ahora entra en un espacio de revelación interna. La visión no es solo un fenómeno profético, sino un estado de percepción en el que la realidad se presenta sin los velos habituales. El no temas señala que toda revelación profunda implica una ruptura de estructuras previas. El miedo aparece cuando lo conocido deja de sostener. Dios se presenta como escudo, es decir, como aquello que protege en el tránsito entre niveles de conciencia. La recompensa no se refiere únicamente a algo futuro, sino a una expansión del propio ser. Versículos 2 y 3. Y dijo Abram: Señor Dios, ¿qué me darás si continúo sin hijo? He aquí que no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa será mi heredero. Abram introduce aquí la tensión entre promesa y realidad. Desde la perspectiva mística, la descendencia no es solo biológica, sino la capacidad de que una verdad se prolongue y se manifieste en el mundo. La esterilidad simboliza un estado en el que la luz recibida aún no encuentra un recipiente adecuado para expresarse. El heredero de su casa representa una continuidad que no proviene de la esencia misma, sino de estructuras externas. Abram percibe que eso no puede ser el cumplimiento auténtico de la promesa. Versículo 4. Entonces vino a él la palabra de Dios diciendo: No te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas será tu heredero. La respuesta divina establece un principio fundamental. Lo verdadero debe emerger desde el interior. No puede ser sustituido por algo adquirido externamente. En términos cabalísticos, la luz debe encontrar su recipiente propio, uno que corresponda a su raíz. Versículo 5. Y lo sacó afuera y le dijo: Mira ahora hacia los cielos, y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, así será tu descendencia. El acto de sacarlo afuera indica un desplazamiento de conciencia. Abram es llevado más allá de su marco habitual. Mirar las estrellas implica contemplar lo infinito desde lo finito. Las estrellas representan multiplicidad dentro de un orden. No son caos, sino una estructura que trasciende la comprensión inmediata. Así será la descendencia, una expansión que no puede ser contenida en una lógica lineal. Versículo 6. Y creyó en Dios, y le fue contado como justicia. La fe de Abram no es aceptación ciega, sino alineación. En la tradición mística, esta justicia, tzedaká, es un estado de correspondencia
entre lo humano y lo divino. Abraham se convierte en un canal adecuado porque su interior se ajusta a la verdad recibida. Versículos 7 y 8. Y le dijo: Yo soy Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos. Y él dijo: ¿Cómo sabré que la heredaré? Aquí aparece una segunda dimensión. La fe no elimina la necesidad de integración. Abraham busca un modo de anclar la promesa en la realidad. Desde la perspectiva del Zohar, esta pregunta no es duda, sino el deseo de que la luz descienda a un nivel donde pueda ser sostenida sin disolverse. Versículo 9. Y le dijo: Toma para mí una novilla, una cabra y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. La instrucción introduce un lenguaje simbólico. Los animales representan diferentes niveles de la realidad: lo instintivo, lo emocional y lo estructurado. El hecho de que sean de 3 años alude a un estado de madurez, de plenitud en su desarrollo. En la tradición mística, estos elementos no son solo ofrendas, sino componentes de un proceso de alineación entre lo inferior y lo superior. Versículo 10. Y tomó todos estos, los partió por la mitad, y puso cada mitad frente a la otra, pero no dividió las aves. La partición crea una estructura de dualidad: 2 lados, 2 mitades, una realidad dividida. Este acto revela que la existencia se experimenta como fragmentación. Las aves no se dividen, lo que sugiere que hay aspectos de la realidad que permanecen en unidad. En la lectura cabalística, esto apunta a niveles donde la división no aplica, donde la conexión con lo divino sigue intacta. Versículo 11. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentaba. Las aves de rapiña representan fuerzas que buscan apropiarse de la energía antes de que el proceso se complete. Son interrupciones, distracciones o influencias que desvían la intención original. Abraham las ahuyenta, mostrando que el pacto requiere participación activa. La revelación no ocurre sin vigilancia, necesita ser protegida. Versículo 12. Y al ponerse el sol, cayó un profundo sueño sobre Abraham, y he aquí un terror de gran oscuridad cayó sobre él. El sueño profundo, tardemá, es un estado de transición. No es inconsciencia, sino una apertura a niveles más profundos de la realidad. La oscuridad y el temor indican que el acceso a estos niveles implica atravesar lo desconocido. En la mística, la oscuridad no es ausencia de luz, sino una luz que aún no puede ser percibida. Versículo 13. Y dijo a Abraham: Ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y los servirán y los afligirán 400 años. La revelación introduce el exilio como parte del proceso. La descendencia deberá atravesar una experiencia de separación. En términos espirituales, esto refleja que toda manifestación de luz en el mundo pasa por un estado de ocultamiento. El exilio no es un error, sino una etapa necesaria para que la luz se integre en lo material. Versículo 14. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. El proceso de ocultamiento contiene en sí mismo la semilla de la redención. La riqueza no es solo material, sino la acumulación de experiencia, conciencia y transformación. Desde la perspectiva cabalística, lo que desciende y se oculta, al ser elevado, revela una luz aún mayor. Versículo 15. Y tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Abraham no atravesará personalmente el exilio descrito. Esto señala que hay procesos que trascienden al individuo y pertenecen a una continuidad más amplia. La paz indica integración.
Abraham completa su ciclo en armonía, habiendo establecido la raíz de lo que vendrá. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El tiempo no es arbitrario. Existe un desarrollo tanto en el bien como en el mal. La realidad necesita alcanzar cierto punto antes de que ocurra una transformación. Esto refleja un principio profundo. La corrección no puede imponerse prematuramente. Debe surgir cuando las condiciones están completas. Versículo 17. Y cuando el sol se puso y hubo oscuridad, he aquí un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre las partes. El horno y la antorcha representan dos aspectos de la manifestación divina: ocultamiento y revelación. El paso entre las partes indica que la presencia divina atraviesa la división sin eliminarla. La unidad no destruye la dualidad, sino que la recorre y la sostiene desde dentro. Versículo 18. En aquel día, Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. El pacto queda sellado. No es un acuerdo entre iguales, sino una determinación que desciende desde lo divino hacia lo humano. La tierra simboliza el espacio donde la promesa se encarna. No es solo geografía, sino un nivel de realidad donde lo espiritual puede manifestarse. Versículos 19 al 21. A los kenitas, a los ceneceos, a los cadmoneos, a los hititas, a los fereceos, a los refaitas, a los amorreos, a los cananeos, a los gergeseos y a los jebuseos. Las naciones mencionadas representan distintas formas de ocupación de la realidad. En la lectura mística, son configuraciones de energía que deben ser transformadas o integradas. El listado no es solo histórico, sino simbólico. Describe la complejidad del mundo que será heredado. Gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar tu tiempo y atención a este capítulo de Cábala desde cero. Cada lectura compartida, cada reflexión, forma parte de un camino que construimos juntos. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a dejar tu comentario, compartir tu impresión o cualquier pregunta que haya surgido. Tu participación enriquece este espacio y ayuda a que el estudio sea más vivo y profundo. También puedes apoyar el canal dándole un like, suscribiéndote y activando la campanilla para no perderte los próximos contenidos. Recuerda que puedes acceder a todos los videos en cabaladesdecero.com, donde encontrarás este y otros materiales organizados para acompañarte en tu proceso. Además, muy pronto publicaremos el curso Cábala desde cero. Este curso está diseñado para ofrecerte herramientas claras y prácticas que, al aplicarlas, te permitirán comprender mejor tu realidad, tomar decisiones con mayor conciencia y avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Seguimos avanzando juntos. Shalom y hasta la próxima.